Un podcast de Otto Novero. Historias a viva voz. Ciares, cróniques dun barrio. Un podcast de Otto Novero y la asociación Esto Ye Ciares. Epicentro lle unha pallabra que afita al so orixen nel griego onde epi quier dicir sobre e quentrón centru. Nel uso moderno, a más de emplegarse en el campo de la xeoloxía, dá nome al punto de orixe ou máxima concentración dunha cosa bien dende un punto de vista xeográfico ou, como vamos ver agora, social e sentimental. Capítulo 2. Vuelta al hogar. Historia y historias del hogar del productor. Nada más entrar en la puerta principal vas directamente al salón. Y un salón grandísimo, tiene escenario y todo. Allí no está todo liso, ahí hay escenario grande, pero grande bastante. Y luego para atrás, para que salga la gente vestida o lo que tengan que hacer. Ahí. Yo lo que no me dio nunca por sacar una foto. Tan sintiendo y paseando mentalmente con Juanita Méndez, durante media vida encargada de la limpieza del hogar del productor, y que sabe como naide toles esquines que componen ese espacio que supunxo durante décades el centro social del barrio de Ciares. Juan Carlos Díaz, vecín del barrio y bon conocedor de la historia contemporánea del mesmo, añade daqué más de información para reconstruir na nuesa mente un espacio que, aunque en pie, queda tapecíu ya na borrina la memoria. El hogar nació a raíz de todas estas obras de la época de Franco, de una asociación que llamaba Educación y Descanso. Educación y Descanso, lo mismo que creó la ciudad de vacaciones de Perlora. Era una especie como de ministerio que estaba encargado de dar pues diversión, entretenimiento, cumplir el tiempo libre y culturalmente también a la gente que, bueno, que no estaba muy tal. Entonces, el hogar del productor nace como las casas de Ciares, no sé si sabéis, las construyeron los propios vecinos. O sea, esas son las cosas que hicieron. Y hay muchas por Gijón del patronato laboral Francisco Franco, muchísimas se hicieron. Entonces el hogar nace como con el hogar de Roces, los dos son paralelos, que lo hicieron a la vez y tenían una construcción muy parecida. Era con el fin de cumplir una necesidad social, que era que esta gente tuviera pues un lugar donde reunirse, donde tener. Y esto, el hogar al principio fue un crack porque ten en cuenta que la gente que vivía en esos casines no tenían vida social. Nadie. Estaban metidos ahí en la casa y la única vida al Chigre, pero económicamente no podían ir al Chigre, porque era, entonces sentarse a la puerta de casa a beber el vino, o a lo que fuera, y no tienen espacio para vivir. Una familia 5 o 6 en una casa con 2 habitaciones, o una habitación, no. El hogar se convirtió como un hotel de 5 estrellas, para decirte algo, porque en el hogar tenías a la derecha, según entrabas, el bar que tenía precios muy baratos porque era un bar social. Luego tienes a la izquierda una sala, porque tiene disposición de té tremenda, donde cuando apareció la televisión, la primera de Ciares la tuve yo, me acuerdo de aquella época, fue un regalo que me trajo un tío. Yo tuve el asunto familiar. Entonces, cuando pusimos la televisión, aquello fue el teleclub, todo Ciares iba a ver la tele allí. ¿Eso qué año fue? Pues cuando empezó la tele, pues sí, antes de los 50, a principios de los 60, hacia el 60, sí, era jovencín yo, tendría 13 años o 14, y aquello fue un crack. Pero luego en la parte de arriba, en el centro, que es la zona que está así, había una biblioteca. Yo creo que me leí todos los libros de esa biblioteca. Yo hice un poco de bibliotecario cuando estaba allí, porque mi padre también era directivo. Y luego había 2 salas polivalentes. Una hacían cosas, trabajos manuales. Entonces, era un lugar de realmente
de lujo para ellos, porque no tenían dónde estar. Y ahí se sentaban, no tenían que consumir, porque podían estar sin consumir, ni les cobraba la entrada. Era inédito, era una cosa, una experiencia piloto nueva. La gente no sabía ir a un sitio y que no le cobraran. Porque si ibas al Chigre, ibas a casa de Ador, o ibas a casa de Chingarra, y ahí había que sentarse para consumir, hay que pagar para consumir. El hogar no, el hogar era un sitio abierto. La gente entraba y salía, y entraba en familias. Y las actividades, oye, mañana queremos el cine vamos a hacer una fiesta para críos, pues haces una fiesta para críos. Y si mañana vienen a bailar un grupo de baile, y vamos a verlos bailar, porque iban muchas manifestaciones folclóricas. Bailaba mucho, ¿sabes quién? Los sustos. Los sustos que eran del barrio, muchísimo. Y también bailaban y tocaban ahí el piano y toda esa historia. Desde lo que no cabe la menor duda que el hogar de Ciares en sus tiempos era algo que la gente no valoró, pero que solucionó la vida, o sea, el ocio y el tiempo libre de muchísima gente, que sobre todo estaba enclavado en un barrio donde las viviendas eran muy humildes, que no había donde sentarse. Entonces en el barrio, el Ciares, el hogar era, voy a ver la tele, voy al hogar. La memoria espacial y un de los campos más estudiados na psicología pola súa importancia nel desenvolvimiento nel día a día de les persones. Nella se estudia como se almacena toda a información relacionada col espacio onde nos movemos e, sobre todo, col nueso lugar nesi plano espacial. Falando rápido, e ela que se encarga de recordamos onde estamos e que facemos aí. Esa memoria llevada al terrén del recuerdo y de les vivencies y la que vamos percorrer con toles vecines y vecinos del barrio que nos van contar lesos experiencias y vivencias personales nun lugar tan concreto como el hogar, pero para quienes, como ya normal, la su importancia varía y vaya en función del lugar que ellas y ellos ocuparon en el espacio. Y yo fregué todos los portales de Pablo Iglesias. Yo fregaba el hogar y limpiaba todo el hogar y luego bajaba para hacer los portales. ¿Entiendes, mi guapa? Yo tenía 20, no sé qué portales, todos, en mi cuenta. Pero no estaba asegurada, ¿eh? ¿Cuántos años tenías? Pues no sé los años que tendría yo ahí, porque yo la juventud toda pasé ahí en Ciares. Pero vine para coger portales porque me necesitaba perras, claro. Y el mi hombre trabajaba de camarero y de zapatero, porque era zapatero él, trabajó ahí abajo, donde está el garaje Asturias, o un garaje que hay ahí en Manuel Llaneza, sí, garaje Sporting, que está cerrado. Pues ahí al lado trabajó mi marido en la calle Quevedo, como se llame. Cabeda, ahí estaba él de zapatero, porque mi nena nació estando él trabajando en esa zapatería. Y como mi hermana trabajaba en el Banco España, fue cuando me metió aquí en el hogar, porque ella, como llevaba el Banco España, llevaba el Banco Orquijo, y llevaba las oficinas de Adaro, todo eso lo trabajaba ella. Y entonces dijo, Juanita, ya que viniste ahora para Gijón, ¿quieres coger el hogar? Dijo, ¿y qué hay que hacer ahí? Dice, pues nada, limpiar. Y yo, sí, claro, ¿cómo lo voy a creer? Fía. Y fue cuando lo cogí. Fue lo primero que cogí aquí en Gijón, el hogar. Después del hogar fui cogiendo portales. Vamos a volver con Juanita, la voz con la que arrancábamos este percorrido imaginario. Una vida laboral vencellada al hogar lle de xuru, una bona cadarma sobre la que esbillar tantas historias que sucedieron entre aquellas cuatro paredes. Primero conocí a España, al señor España, que era un señor regordete, él. ¿Usted se acuerda de él? Menos mal que se acuerda. Pero tenía muy mal carácter conmigo, no me atendía bien. Porque yo iba a las 6 de la mañana a limpiar, todos los días, para poder terminar, para venir para los portales. Claro. Aunque yo iba alguna vez ya por las tardes, para adelantar algo de trabajo, porque cuando marchaba, como había lotería, para adelantar algo del trabajo. Pero Juanita rápidamente nos deja claro que hubo una persona que, por lo menos para ella, fue responsable y motor de todo lo que supunxo el hogar para el barrio. Aquí del hogar tengo muchos recuerdos, porque aquí del hogar, la mejor persona que hubo aquí en el hogar para mí, fue cuando entró el señor Sandalio, que era una persona buenísima, buenísima, buenísima. No sé si lo conoceréis, era un señor alto él,
que vivían en la Camocha y de la Camocha pasaron para aquí a la calle La Paz, que ahora están ahí el hijo en la calle La Paz. Sandalio hizo los baños allí abajo, puso bien el grifo para que yo no anduviera con el agua para arriba y para abajo, con el caldero, puso grifo y todo abajo, antes de entrar a los baños, allí fuera de una esplanada. Puso todo nuevo. Muy bueno eso estupendo, pero eso lo hizo Sandalio. Y luego Sandalio hizo muchas cosas en el hogar, porque mira, abajo había museo, no había baño abajo, los chavales tenían que subir al baño de arriba, pero arriba tampoco había nada más que un váter y un lavabo, pero no había para ducharse ni nada. Él puso la ducha abajo para los del museo. Había bolos, muy buenos también, muchos chavales que jugaban muy bien. Ay, no, como ambiente, muchísima, muchísima gente. Sobre todo la lotería, venía gente de Oviedo a jugar. Ya incuestionable que todas estas iniciatives, nunha época escura na que los espacios de sociabilidad yeren escasos, supunxeron a lo menos unha suerte de casa posafuelles onde xuntase e compartir, onde pasar tiempo e poder tener a un ocio, que, na maior parte de los casos, yera la única oportunidad. Después de que cerraron la lotería, Sandalio puso el cine arriba para que los guajes fueran a ver cine, que entró mi yerno para hacer el cine, para manejar la máquina. Y luego empezaron a entrar teatros, a hacer teatros. Iban las niñas de ahí, de las que tuvieron aquí abajo, que pasaron para allí. ¿Cómo se llama ese colegio, hombre? Que nunca me sale. Para allí, para Ciares. Después de las Orsolinas, exacto. Esas venían a hacer cosas ahí, al hogar, y dejaban ellos el salón, y no ellos cobraban nada, Sandalio, no ellos cobraban nada. Ahí entraban y podían hacer lo que ellos querían. Claro, ahí iban los Reyes Magos, iban todos los guajes para allí a hacer las cosas que tenían que hacer. A mí me prestaba todo eso, estaba tan muy guapo todo. Pero nun tiempo en el que cualquier espacio que diera lugar a cualquiera muesa de libertad, por pequeñina que fuera, ¿cómo era posible un espacio público como el hogar? Una primera pincelada dánosla al investigador y cronista oficial de Xixón, Luismi Piñera. Eran centros culturales que el franquismo pues hacía para adocenar un poco a la gente, ¿no? O para dar su cultura, digamos, la cultura de la falaz en este caso. Pero es curioso porque con el paso de los años, ahí, en esos hogares del productor, que hacían teatro, cine, música y tal, en muchos hogares del productor nacieron las asociaciones de vecinos. Bueno, primero asociaciones de cabezas de familia, que se decía, después de vecinos. O sea que la gente se organizó de otra manera. Con el paso de los años, esos lugares que habían sido como para tenernos un poco atontados, pues se fueron haciendo charlas de este tipo, reivindicaciones vecinales, todo eso. Entonces fueron cogiendo otro aspecto, ¿no? De eso puede falarnos bien Carmelo Luna, que foi per años miembro de la directiva del hogar del productor. Entonces el recuerdo que tengo era que enseguida me liaron en el hogar a trabajar con la directiva y después ya el que era presidente, Cañedo, lo dejó y me llamaron los de sindicatos, porque eso pertenecía a sindicatos entonces, a la central sindical, que si no tenía inconvenientes, ser yo presidente y tal. Y bueno, de hecho ya estás aquí ya haciendo cosas, pues bueno, pues muy bien. Claro. El sindicato vertical era, claro, y el delegado del sindicato era el que nos nombraba a los presidentes del hogar, ¿sabes? Era el que nos nombraba y estaban encantados de poder contar con alguien porque se les quitaba de encima un problema, ¿no? A ellos. Había una cosa muy curiosa y era que el hogar central, el hogar de donde está la casa sindical, que había un hogar muy bueno y también con mucha actividad, nos prestaba la película que alquilaban, ahí lo digo. Y entonces nosotros en compensación les cedíamos a algún artista. O sea, que había una red de colaboración. Sí, pero en una ocasión se negaron. No, vamos a ver. La película nosotros se la dejamos también a la peña artística y a la tal, un poco en pago a que la colaboración que tenían con nosotros van dándonos artistas. Y hubo un momento en que nos dijeron que no podíamos,
que no podíamos andar dejando esa película. Que solo os la dejaban a vosotros. Claro, que nos la dejaban a nosotros porque éramos... Y yo dije, vale, de acuerdo, pues no os vuelvo a dejar más artistas. Y yo me enfadé muy serio, me puse muy serio con ellos. Bueno, después la cosa se suavizó y seguimos con la colaboración. De todas las actividades desarrolladas en el hogar, hubo d'elles bien populares, pero una que foi de sonadía dentro y fuera de Xixón, la llotería. Y lo que sí era muy querido era la lotería. La lotería así de gente, todas las mujeres del barrio, algunos paisanos menos, pero montones de gente que venía. ¿Y el bote cuál era? El bote era para la casa, como siempre. Yo no me acuerdo ya de las cifras, no sería gran cosa, ¿no? Pero teníamos un administrador que era Guillermo, ahí lo decía, que era policía municipal, pero era el barbero de la policía municipal, qué curioso, ¿eh? Era el barbero de la policía municipal, había dos barberos, uno que era el padre de un amigo mío también, que era curioso, y el otro era este Guillermo. Y Guillermo era un hombre muy estricto, era el que nos llevaba las cuentas del hogar, siempre con detalles y tal, estaba todo el día con los numerinos y tal, y era el que controlaba lo de la lotería. La línea, el cartón, ¿cómo era eso? Así, ¿no? Era, ¿no? Muy bien, lo de la lotería tenía un éxito de miedo. La lotería todas las semanas. Este pasatiempo ya era un de los más queridos por los vecinos y del que mayor recuerdo guarden los que en aquel entonces quieren niños como Marisa. Era la monda porque llegaba y decías, vengo aquí dispuesto a ganar, nada más entrar por la puerta, ya se enfadaba toda la gente porque realmente ganaba. Yo no sé cómo se arreglaba, pero estaba España cantando los números y mi padre en línea, tal cual. Y bueno, yo llegaba para casa con la faldina así para arriba y todas las monedas. Y mamá, que mi padre ya volvió otra vez a ganar la lotería, excepto cuando había una señorina mayor. Había una señorina mayor que tenía más suerte que mi padre. Cuando estaba la señorina que ya ganaba ella. Cosas de suerte. Llotería, teatro, cine y hasta boxeu. Un abanico de actividades bien valluroso que fizo que varias generaciones de vecines y vecinos guarden como una yalga de mocedad milenta experiencias vencellaes a ello. Y el caso de les hermanes Magali y María Jesús Rodríguez, vecines de la Tellerona. Televisión, uno de los primeros sitios donde hubo televisión fue en el hogar. Cuando los guajes desaparecían, las madres se iban a buscarlos al hogar, allí estábamos viendo la televisión, era donde podíamos hacerlo. La lotería, yo recuerdo la lotería. Recuerdo. Bueno, y ahora podría haber, yo que sé, una sala de estudio, una... Es que había unas, donde la televisión, donde pusieron la televisión era como una especie de biblioteca, yo creo que había sido... Era el salón de la izquierda, nada más. Sí, nada más entrarse aquí a la izquierda, sí. Y era como una especie de biblioteca o para leer el periódico. Era como una sala de estar. Sí, sí. Del hogar, con sí. la televisión. Sí. Bueno, hasta sí. Evidentemente yo no lo conocí, pero lo que pudimos... Sí, pero eso, que antes de la televisión, pues ahí era donde se iba a leer el periódico, había periódicos, había tal, había como unos mesuques, para leer, no sé si habría algo de libros, no recuerdo bien. Pero... Y ves allí, pues, estabas allí todo el día, tenías a los rapacinos ahí controlados. Después llegaba eso, lo que hablábamos antes de lo de Navidad, llegaba venía el príncipe Aliatar, subías a aquel escenario. ¿No te tocó a ti, Roberto? Sí. Subías a aquel... Tengo fotos y todo. Subías a aquel escenario todo tan decorado, tan guapo, tan eso, y con aquella prestancia. Bueno, aquello era una cocada, aquello. Al hogar a ver al cine. Bueno, a la tele yo creo que fue después, pero íbamos al hogar, mi hermana y yo, con 5 pesetes era, ¿no? Que nos daban el domingo, pagamos la entrada, un paquete de patatitas y un cas para los dos. Eso a medias, con 5 pesetes. Mira tú lo que subió la vida, ¿eh? Del éxito d'una televisión que todavía era una rareza en escases d'un barrio obrero como Ciares, y era consciente da fechu Carmelo. No veas qué éxito fue aquel televisor que el hogar compró en Radio Ortega. Cuando llegamos con aquel televisor allí,
era blanco y negro, claro. Aquello fue lo máximo, porque claro, empezaron los paisanos a ir a ver los partidos, y que entonces eran todos en la 1, en la 2, no en la 1, no había en la 2 todavía, me parece. Eso unió mucho a la gente también, ¿sabes? Si casi Logar non foi solo llugar pal ocio, también palió para suplir necesidades de formación dun barrio que pali diba medrando y necesitaba adaptarse las necesidades de la vecindad. Asina foi como el primer contacto col hogar de Carmen Martínez tiene más que ver con la enseñanza que col ocio. Y cuando tuvieron que tirar ese para hacer el Manuel Rubio, entonces a les neñes nos mandaron para el hogar del productor, que pasamos allí 2 cursos, yo hice segundo y tercero. También hubo 3 formaciones que, aunque suenen a chancia, yeren da bonda importancia para los niños de una ciudad a orielles de la mar como Xixón, y que nos cuenta el también vecín de la Tellerona, Roberto González. Muchas actividades deportivas. Llamase Ramón Prendes Bernardo, creo que era para más señas. Este Ramón Prendes había sido árbitro de fútbol de primera división, allá creo que a primeros de los 60, y tuvo un año una más, porque dicen que pitó un penalti en contra el Madrid y entonces que volvió otra vez para abajo. Entonces este Ramón Prendes, que era muy conocido, porque bueno, a los guajes por ahí, no sé si tenía un club de atletismo, tenía tal, llamaban el Caramelero, trabajaba en una fábrica de caramelos, o también aparte pues repartía caramelos por los kioscos, ¿no? Entonces este paisano pues iba por los barrios, por Ciares iba mucho, entonces dando propaganda de cursillos de natación para que los guajes aprendiesen a nadar, ¿no? Pero había que tener piscina. Efectivamente. Entonces, claro, aprender a nadar de aquella no oye como ahora, que prácticamente sabe nadar toquisqui, pues de aquella aprender a nadar era sabía nadar poca gente, ¿eh? Y entonces, bueno, pues de los guajes que se reclutaron por ahí por el barrio, las clases dábanse en el hogar de Ciares. Que además nosotros teníamos amigos del barrio de La Quinta que se habían apuntado a los cursillos de natación, subíamos enfrente a un árbol en el Pro Alfredín, en lo que ya ahora el Campus Ciares, y dábenles en la parte de arriba del hogar, en la parte izquierda, y era de risa, porque subíanlos en unos meses, entonces tirábanse a la larga en los meses, y tenían que empezar a mover los brazos para aprender la dinámica de cómo se nadaba, ¿no? Y aparte, una segunda fase, pues lo que hacían era llenar unos calderos de agua, y los guajes lo que hacían era meter la cabeza en el agua para que, bueno, que aprendiesen que efectivamente debajo del agua no se podía respirar, o sea, era un cursillo básico, ¿no? La creación artística topó también cierto abellugo en el hogar. Una bona muesa de ello son les vivencias de Marisa Castellanos, pa quien este espacio supunxo un emburrión pa'l so desarrollo personal como artista y también para enseñar pintura a vecines y vecinos. Llamaronme para dar clases ahí en el hogar de productor de Ciares. Estuve dando clases en la planta de arriba, en el ala izquierda. Los cuadradinos no, toda la parte de arriba. Pusieron allí unos, para hacer los caballetes, hicieronlos con hierros de estos que se hacen en las estanterías, pero inclinados, con unos tableros y tal, y apuntáronse prácticamente todos los guajes y chavalinos que había del barrio, pagaban al ayuntamiento al mes 50 pesetes, a mí pagaban el ayuntamiento, o sea, aquello que pagaban 50 pesetes era anecdótico,
porque luego yo cobraba del ayuntamiento, no era que me pagaran ellos. Y bueno, di clase a muchos niños, entre ellos a la Turrado, que conocéis, y a la hermana. Sí, y a Geli. Que pinta muy bien, Geli. Sí, pues di yo clase. Es de pintura en el hogar, con mi hermana. Geli Turrado. Sí, y mi hermana ganó un concurso de pintura. Sí. Yo iba por ir con mi hermana, la que pintaba bien era mi hermana, yo no. Primero a carboncillo, luego un poco al óleo, mi hermana todo lo hacía bien. Mi hermana era perfecta y de hecho hoy en día pinta muy bien. Pero yo iba por acompañarla, yo no, yo soy un desastre, yo no pintaba bien. Pero me prestaba, lo pasaba bien. Sí, sí, pues allí íbamos. Aquelles clases yeren de xuru unha vía de escape pa muncha xente del barrio a la que este primer contacto cola pintura era unha forma de desendolcarles os propias capacidades e actitudes artístiques difíciles de desarrollar nun barrio obrero e nunha época na que el arte seguía siendo todavía un campo casi reservado a les clases acomodaes. Yo me acuerdo de una señora que el marido le zumbaba, bebía mucho y le zumbaba, y esa señora empezó a pintar. Y, por terapia, y le escondía los cuadros detrás de la cama, detrás del cabecero de la cama, y escondía los cuadros. Y un día el marido se los pescó, y el marido empezó a decir, vaya bien que pinta a mi mujer, mira que vale para algo, que vaya artista, y desde entonces guardó un respeto que nunca más se puso la mano encima. ¿Qué te pareció? Eso también hay que contarlo. Una forma de dar color a munches víes y de facer xerminar l'arte en el barrio, pero que valía también como una oportunidad para deixar esnalar la súa imaginación, para topar inspiración nes actividades diarias del hogar, pa les sos obres, como bien nos recuerda Marisa. Que mi padre me llevaba al boxeo, y yo era una rapacina, tendría yo de aquella 15 años, 14, 15 años a lo mejor, y mientras estaba boxeando yo lo que hacía era llevaba un bloc de dibujo con un lápiz y tal, y lo que hacía era dibujar los músculos de las espaldas de los boxeadores. Era muy difícil para nosotros si no tener modelos. Bueno, yo estaba en Bellas Artes y eran estatuas y eso, pero lo que era copiar de personas, pues hasta que no fui después a estudiar ya en serio, no veíamos modelos en vivo. Entonces para mí era muy guapo estar dibujando los boxeadores. Y claro, los paisanos decían, pero esta guaja, ¿qué hace esta guaja aquí? Porque no era muy habitual que hubiera niños, y me imagino que niñas menos. Menos, y que estuviera dibujando mientras estaban pegándose allí, pues no era normal, pero bueno, yo me lo pasaba bien y para mí era importante. Recuerdo las espaldas, fíjate tú, porque yo era lo que anatómicamente más me llamaba la atención. Sí, las espaldas, por los músculos que se veían, los intercostales, no sé qué. Todo eso me gustaba a mí dibujarlo, sombrearlo y tal. Bueno, y así empezaba. Yo iba con mi padre y mi padre encantado de que dibujara. Otras expresiones artísticas tuvieron también un espacio en el hogar. El teatro, los espectáculos o el cine fueron algamando presencia y popularidad entre la vecindad. Se hizo lo de Estrellas Azules, que era un festival que se hacía los domingos. Estábamos siempre mis amigas y yo en la parte de atrás, íbamos todos los días a ensayar en la pared, por fuera. El domingo, sin faltar, presentámonos y cantamos. Y ensayábamos, cantábamos, bailábamos, pero llegaba el domingo y no nos atrevíamos, ni bien ni mal. La semana que viene, volvíamos otra vez, la semana que viene no nos atrevíamos. Muy bien con las actuaciones, bailaban desde la jota, asturianaes, cantaban lo que fuera, y luego los críos cantaban todos. Los que se iban había lo que lo hacía fatal, reíamos y pasábamos lo grande, había que los hacían muy bien, pasábamos lo muy bien. Pero nosotros ensayábamos todos los días, pero para nada.
pero sobre todo lo que gustaban mucho eran los festivales artísticos. Rapsodas, había un que todavía hace poco leí algo de él, había uno de La Calzada, que era muy bueno como Rapsoda y siempre colaboraba, siempre iba. Y no me acuerdo del nombre, pero era famoso Gijón, dentro de ser un aficionado, vamos. Y eso tenía mucho éxito. La gente iba a ver a Les Moces cantar y bailar, y a los Hermanos Dorado, que eran unos fenómenos. Estos festivales artísticos a los que fae mención Marisa yeren parte fundamental de la actividad del centro, como bien nos recuerda Carmelo, a quien y tocó participar en ellos y ver cómo el teatro y la música viven abriendo camín entre la programación cabezaba en Tamase dende la directiva del hogar. Mi grupo de armónicas que habíamos fundado unos años antes, pues nos metimos abajo en un cuartín pequeñín, era más pequeño que esta habitación, a ensayar. Nos lo dejamos a nosotros mismos. ¿Os autocedisteis el Claro, nos lo autocedimos. Yo era el ensayo? presidente y se lo dije a la directiva. Digo, oye, vamos a meternos abajo a ensayar, pero bueno, ya sabéis que contáis con nosotros para los festivales. Y claro, en todos los festivales, pues yo unas veces hacía locutor, después a la mitad del festival sacaba la armónica y tocábamos la armónica. Y en fin, gente acudía y la gente joven acudía a los grupos estos, así de teatro que se formó con Rufino Peña. ¿No visteis hablar de Rufino Peña? Era un artista de teatro asturiano, pero un buen artista que trabajó en la compañía asturiana y tal. Y logramos que fuera a enseñar a los chavales. Sí, casi como Yebezu, la dictadura ejercía una censura especialmente en el ámbito cultural, llegando muchas veces a absurdos como lo que ocurrió con el grupo Los Pioners. Le pusimos Los Pioners. Hay alguna foto por ahí que se ve el nombre en el bombo y tal, ¿no? Que era lo clásico. Y pusimos Los Pioners porque era la época en que había un cohete americano que subía al espacio. Lo llaman el Pioner, Pioneer, dicen. El Pioner, el Pioneer, los Pioners, pero nosotros damos Los Pioners, ¿no? Nosotros del inglés nada. Y hicimos unas tarjetas, lo pusimos en el bombo y se veía, en el bombo se veía un cohete que subía hacia la luna, ¿no? Y el Pioner. Y estábamos tocando en el Parque Venecia de Beriña. ¿Oísteis hablar de él? Que tenía hasta góndoles. Exacto. Estuvimos ahí, no sé, lo menos 3 años tocando. Yo lo recuerdo ya de ruido, Claro. pero lo recuerdo, recuerdo el cartel. Lo menos 3 inviernos estuvimos tocando allí. Y uno de los días me llama, faltaría más, yo era el que iba a cobrar, el que firmaba los contratos, el que tal, bueno. Era el peor músico, pero era el mejor organizador. Y me llama el dueño, Fausto. Me llama Fausto y me dice, oye, ¿qué os pasa con la policía? Digo, bueno, pues aquí a nosotros nada. Ya llamaron 2 veces preguntando por vosotros. Yo, pues tenemos el contrato en orden, está avisado por el sindicato, que había que avisarlo. Yo no sé, tal, no, pues vete por la comisaría a ver qué pasa, qué tal. Al día siguiente voy a la comisaría. Digo, vengo porque yo soy un músico que estoy ahí en el Parque Venecia y parece ser que ustedes que nos llamaron, suba a la social. A la social. Estaba la policía ahí al lado de la iglesia de San Lorenzo. ¿Os acordáis que estuvo ahí en la comisaría mucho tiempo? Sois jóvenes, no sé. Yo recuerdo haber ido a... Una casa que pone ahí algo de cámara de comercio, no sé qué. Bueno, allí últimamente había también una oficina del Principado, me parece. De vivienda, creo. Eso, bueno, pues ahí, que subo al piso a la social. Y llego a la social, ahí hay un policía con los pies encima de la mesa así, el clásico chuleta de tal, ¿no? Y digo, buenos días, vengo por esta razón, se lo explico.
¿Y ustedes por qué pusieron ese nombre al conjunto musical? Digo, pues porque está de moda el cohete, sí que mandaron los americanos a la luna. Pues cambien ustedes de nombre y de tal. Bueno, vale. Marché, nos reunimos, los músicos, digo, pasa esto, ¿qué hacemos? Vamos a buscar otro nombre, pero vamos a poner los vagabundos, para joderlos a los de la policía. Y se conoce que, bueno, eso que les preocupaba. Y a lo mejor estos, es que los pioneros, fue una organización juvenil comunista cuando la época republicana. Y entonces, al ver lo de los piones, dijeron, estos igual son descendientes de aquellos, cuando éramos todo lo contrario, porque no habíamos nacido en los Frentes Juventudes, ¿no? Pero si una actividad tuvo popularidad, rivalizando con la llotería y atrayendo interés hasta fuera del barrio, fue el boxeu. Monchu, Roberto Colunga o Pepe Tuero, vecinos del barrio de Ciares, recuérdenlo como la so principal vivencia en el hogar. Sí, el hogar iba con mi padre mucho. El hogar tengo visto combates de boxeo y todo, y cortaba el pelo. Se me cortado el pelo al hogar. Iba bastante, pues yo qué sé, velada de boxeo, éramos críos. No sé, al cine, ¿no? Que hubo una temporada que echaban películas ahí. A los bolos jugaban pues los padres de unos colegas, también iban a tomar algo al bar del hogar. No, y como por ejemplo otra gente que tuvo una vida ahí casi plena en la infancia, ¿no? O no tan en infancia, vamos. Pero yo creo que es fundamental el recuperar el hogar como zona de dinamizar el barrio, ¿no? Y de volver al movimiento asociativo a que pueda ejecutar cosas un poco al margen de la institucionalidad, ¿no? Y creo que el hogar es el sitio adecuado y perfecto para la música, para los juegos, para desarrollar todo tipo de actividades, para todo. Y sí, yo recuerdo subir con mi padre al hogar a ver algún combate de boxeo. Y había un Rodolfo, creo que se llamaba, que llegó a ser campeón de España, que era un poco la figura que teníamos en el barrio, que vivía por la calle Progreso, por ahí. Y combatía allí, pues aquello, bueno, estaba la bandera. El campeonato de España que ganó fue en el pabellón de deportes. La práctica deportiva siempre fue y sigue siendo, a lo largo de la historia, un de los principales espectáculos d'ocio y socialización, amasando el interés de grandes capes sociales por los deportes de mases. Si bien el fútbol yera y el deporte rey en Asturias y en Ciares, el boxeu goció de gran popularidad de las décadas en el barrio de Ciares, como nos cuenta Carmelo. No, y además gustaba mucho, iba mucha gente a verlo. Era abajo en el sótano, un sitio que no se utilizaba para otras actividades. Lo que no me acuerdo es cómo se llegó a montar aquel ring allí. No sé si fue cosa de la Federación de Boxeo o algo así, que pidió permiso para hacerlo y tal, y bueno, como era una cosa que podía dar una actividad al hogar y tal, pues se dejó que lo hicieran. Yo creo que fue así, que fue a través de la Federación de Boxeo que lo hicieron. De ellos fueron los nombres que tuvieron sonadía en aquellos años, como el Gitano Jiménez, calgamaría el Campeonato de España y de Europa en peso pluma, o José Ramón Gómez Fouz, campeón de Europa en los pesos superguixeros de 1975. A nivel local también tenían cierta sonadía nombres como los hermanos Chamarretes de la Santina en Ciares. Un de ellos, Adolfo Jiménez, ayúdanos a recordar aquellos años. Bueno, nos llamaban, es que a mi hermano le llamaban Chamarrete. ¿Chamarrete? O sea, ¿cómo suena? Chamarrete. Y claro, como no sabían que éramos hermanos, porque yo me empecé con Adolfo, y luego pues digo, pues me voy a poner Chamarrete, yo también. Y de hecho hoy día se creen que somos la familia Chamarrete. Sí, los Chamarretes. Coño, la familia de los Chamarretes, sí, oh. Él se ganó a mi primo, a Gitano Jiménez, que en paz descanse. Ahí queríamos llegar yo, por lo menos. Entonces, que eres primo del Gitano Jiménez. Primo Cornelis. Lo que pasa es que aquí venía algunas veces de visita a ver a mi padre. Lo quería mucho.
Y aquí por cierto, hicieron una exhibición, que era lo que yo te dije. En el hogar, Hicieron una exhibición y él y Gómez Foud, no sé si oíais hablar de él. Fue campeón de Europa también de los superligeros, sí. Y escribió varios libros. Los maquis. Sobre los maquis. Yo ese día hice una exhibición con Gómez Foud. Por cierto, mi padre, que en paz descanse, pues no nos dejaba que boxeáramos. Pero claro, nosotros vivíamos, como era de planta baja, cogíamos la bolsa por la puerta, o sea, por la ventana, las echábamos y íbamos a entrenar. Y me vio haciendo guantes con Gómez Foud. Y me dijo, bueno, pues mira, si con una condición te dejo, porque le gustó. Me dijeron, joder, el niño este que bien boxea y tal. Adolfo lle un de los pocos que queden daquella xente mozo que atopó nel boxeu y nel hogar un entretenimiento y una forma de desarrollar una actividad física nun tiempo nel que les condiciones de vida yeren complicaes. Nosotros, por cierto, empezamos, mi hermano más joven que yo, empezamos porque no teníamos ducha, y empezamos a ir a entrenar al hogar de Ceares Eso está bien. Sí. para ducharnos. Claro que sí. Otro que también, pero bueno, entrenaba muy bien, eran dos, Lamuño, no me acuerdo el nombre, y un paisano que le llamaban Coro, que ese sí era muy bueno, entrenando y como persona. A ver, después conocí a mi mujer, hice algunos combates, pero de amateur, o sea, de aficionado. Lo que pasa que no entrenaba. O sea, no entrenaba y entonces dije, para subir y hacer el ridículo, pues lo dejo. Arte, deporte, espacios de socialización y, por qué non, de xuro que de alguna cotra parella salió de toda a actividad que se desarrolló per décades nel hogar. Non lle de extrañar, entós, que munches persones como Juanita, Marisa, Merche, Adolfo, Luis Botas e outros tantes vecines e vecinos que pasaron gran parte de la súa mocedad nel hogar coincidan nel análise. Cuando paso por allí me da una pena, porque paso mucho, porque cuando voy para Monteville, viene el hijo a buscarme y me lleva por aquí arriba, o el nieto, que me vienen a buscar para ir a comer allí, a Monteville, a casa de ellos. Y paso por allí y me da una pena, tristeza y me entra de todo, porque a lo que fue el hogar y que no haya nada allí ahora, y que esté la gente fuera, yo se lo veo malísimamente, ¿eh? No hay nada y además que lo ves pudrirse. O sea, no ves que aquello merezca la pena ni mirar para ello, sino que va degradándose. Da mucha lástima. Entonces, bueno, eso había que dar una vuelta de todo esto, porque mira, yo estoy viendo ahora la foto como era antiguamente y era precioso. Se me dolió mucho cuando se cerró, porque yo lo conocí en activo, funcionando, pero funcionando. Siempre decía mi padre, el hogar que no vos lo tiren, que ye nuestro, ¿eh? Ya, claro. Nos últimos años, la asociación Esto lle Ciares foi aconsellando cola maior parte del texío asociativo del barrio, quedando patente que non só lle da bonda importancia restaurar el continente, sino a máis dotar de contenido al que va a ser el centro de referencia de la comunidade de Ciares, faciéndose realidad na elaboración colectiva dun plan d'usos que foi presentado públicamente el 27 de setiembre de 2024. Prulle un hogar vivo con gran ocupación, actividades para todos los vecines y vecinos y puesto a disposición del barrio, un espacio abierto a toda la comunidad que al través de la gestión municipal non se pueda pervertir como sucedió en el pasado. Tengo unos ganes enormes de que vuelva a funcionar el hogar. Y el hogar de Ceares, a mí me encantaría que
que lo volvieran a abrir. Que lo arreglen, que lo abran, que lo arreglen y que lo abran para la gente mayor. El hogar del productor, claro, vamos, yo lo que leo en la prensa es que va a rehabilitarse, pero que pronto, y es espectacular, claro. Es un barrio no solamente simbólico, un lugar no solamente simbólico del barrio, sino que va a ser la cruz también es simbólica, pero bueno, hace el efecto que hace, pero el hogar del productor va a hacer un efecto interesantísimo de comunicación de los vecinos, de organizarse, de juntarse. L'antropólogo Marc Augé creó el concepto de los non-llugares, espacios nos que el ser humano se caltien como un ente anónimo, vacíos y donde les rellaciones personales son curties y en sin afitar vencellos. Peracio de los testimonios que venimos recollendo de vecines y vecinos del barrio de Ciares, queda claro que el hogar del productor foi un espacio en el que se texeron rellaciones, que se fraguó parte de la identidad de barrio y que nada más tuvo éxito y sentido cuando respondió a les demandes y necesidades de la vecindad. Agora toca enfrentarse a la necesidad de devolver la vida a un espacio que anguaño lle un non llugar más, l'epicentro de un barrio que puxa por seguir existiendo. Como bien dice Íñigo Arza, directivo de la asociación vecinal Esto lle Ciares. A ver, yo lo primero, el hogar consiguió todo este proceso de movilización de la asociación de vecinos. O sea, el hogar, un poco como el Cid, estando muerto, consiguió victorias. O sea, la asociación de vecinos nace porque a una alcaldesa se le ocurre intentar tirar el hogar. O sea, que el hogar es tan simbólico, para mí que no lo conocí prácticamente funcionando, es tan simbólico para la gente que ha conseguido una movilización muy importante, y que los clubs deportivos, por ejemplo, de la zona, sí, el Manuel Rubio y el Ciares se lleven bien, cosa que hacía, vamos, igual décadas que no pasaba, ha sido gracias a esa amenaza que hubo de desalojo y luego, bueno, desalojo, de derribo, y toda la movilización y la recogida de firmas. O sea, que gracias a eso, o sea, aunque no rehabilitas en el hogar, ya ha conseguido bastante. Y, hombre, yo simplemente con que, pues, si siguiese invirtiendo y verlo en funcionamiento algún día, pero que cumpla ese papel de ser el sitio donde la gente se encuentre. Y que ahí pues hay actividades, hay de todo, pero que también surjan cosas, que vayan ahí pues los de Agisdem y los de los vecinos de la calle Cirujeda y se encuentren y digan, joder, pues mira, tenemos este interés en común, podemos hacer esto. Yo, aparte de actividades, me gustaría mucho que sirviese para eso, de punto de encuentro. Ciares, crónicas dun barriu. Un podcast de la asociación Esto lle Ciares en colaboración con Otonoveru Podcast. Dirección, Patricia Martínez y David Fernández. Guión, David Fernández. Locución, Patricia Martínez. Diseño sonoro, Javier Palomo. Producción, Roberto González, Noelia Fernández, Víctor Díaz y Eduardo Serrano. Corrección lingüística, Xandru Martino. Este podcast desarrollóse col sofitu de la Dirección Xeneral de Política Lingüística del Principado de Asturias. ¿Dónde nos vemos? En el hogar. El hogar era la reunión de todos.